yo no sé si les pasa a ustedes esto, pero a mí me suele pasar cuando termino un estudio, termino de leer un libro, ya cuando estoy llegando al final, me empieza cierta nostalgia porque no me gusta terminarlo. Me gustaría que siguiera, pero claro, todo en la vida tiene un fin y el estudio del tabernáculo también llega a su fin en esta mañana de este domingo 29 de noviembre. Y nos toca ver en esta mañana la parte final del libro del Éxodo, particularmente de este tema del tabernáculo, y es el tema Dios morando en medio de su pueblo. Y vamos a tomar la lectura, yo lo voy a colocar en pantalla, ustedes si quieren lo pueden buscar también en la Biblia, de Éxodo capítulo 40. Vamos a leer solamente algunos versículos, no todos, pero voy a guiarles primero en los versículos iniciales, desde el versículo 16, para que observemos una expresión que se repite 8 veces en casi 15, 16 versículos, y es la siguiente. Versículo 16 de Éxodo 40, yo solamente voy a leer la frase, dice, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Versículo 19, como Jehová le había mandado. Versículo 21, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 23, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 25, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 27, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 29, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 32, como Jehová había mandado a Moisés. Y ahora sí, quiero leer con ustedes los versículos sobre los cuales vamos a meditar y a cerrar en esta mañana. Dice el versículo 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios morando en medio de su pueblo. Ustedes saben, hermanos, que Dios creó al hombre y estamos convencidos de eso porque además la Biblia lo enseña y lo creó para tener comunión con él. Inicialmente Dios tuvo contacto, comunión, relación con el hombre allí en el huerto del Edén, hasta que la maldición del pecado cortó ese vínculo, esa comunión. Lo primero que hace el hombre y la mujer es escapar de la presencia de Dios, huir de la presencia de Dios y esconderse por el temor, por el miedo, por la vergüenza. Así que Dios inicia la comunión con el hombre allí en el jardín del Edén. El pecado corta esa comunión, pasa el tiempo, Dios elige un pueblo y Dios quiere tener comunión con ese pueblo y entonces manda a Moisés levantar una tienda, el conocido tabernáculo, en medio del desierto para manifestarse allí en medio de su pueblo. Pasa el tiempo y Dios vuelve a manifestar su deseo de tener comunión con el hombre y entonces envía a Jesucristo, ese tabernáculo viviente que llega a la tierra. Y allí Juan dice en el primer capítulo y en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Jesucristo se fue, pero Dios insiste en tener comunión con nosotros en esta tierra, en este mundo que es de Él y en el cual nos ha puesto, y ha dejado entonces la iglesia. El Señor se fue, pero ha dejado la iglesia como ese pueblo terrenal suyo en el cual Dios manifiesta su voluntad, su deseo de tener comunión, su deseo de estar en contacto con la persona humana. Ustedes saben que allí en el tabernáculo había
lo que hemos visto a lo largo del año, un perímetro conocido como el atrio, y luego estaba el tabernáculo, la tienda propiamente dicha, que guardaba allí dos lugares muy particulares, el lugar santo en la entrada y posteriormente hacia el final el lugar santísimo. Así que todo eso, todo el tabernáculo fue hecho de acuerdo a lo que Dios había establecido. No había lugar para la opinión, para el parecer, para el gusto, para el diseño o el pensamiento humano. Lo hemos leído en esas 8 veces que aparece en esta parte final del Éxodo, esa expresión como Jehová lo había mandado. Había que hacerlo según el modelo recibido. Entonces, el tabernáculo representaba el sentido de la presencia de Dios y lo representaba de dos maneras. En primer lugar, como una realidad. Dios estaba allí, Dios se manifestaba y desde allí hablaba con Moisés y hablaba para el pueblo de Israel. Pero también el tabernáculo se manifestaba como un sentido de la presencia de Dios a futuro en la persona de Jesucristo. Dios manifiesta su presencia en medio de los hombres a través de Jesucristo. Todo lo que había en el tabernáculo, sus elementos, sus materiales, la construcción, los detalles, el orden, el simbolismo, todo apuntaba a lo que era la deidad y la humanidad de Cristo, la divinidad, la majestad, su sacrificio, su muerte, la integridad de su vida, la santidad de su vida, todo eso estaba mostrado allí en el tabernáculo que tipificaba lo que un día habría de ser la persona de Jesucristo habitando en medio de los hombres. Dios revela su gloria a los hombres. Dice Éxodo 25-22, de allí me declararé, es decir, desde el tabernáculo, me declararé y hablaré contigo, le decía Dios a Moisés, de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande, ¿para quién? Para los hijos de Israel. Así que la idea principal de Dios era mantener la comunión con su pueblo, pero también que su pueblo pudiese ser consciente de lo que representaba su deidad y su gloria habitando en medio de ellos. Por eso hemos leído que cuando la nube bajaba y se depositaba allí sobre el tabernáculo, Dios manifestaba su presencia y el pueblo se tenía que quedar. Y cuando la nube, después vamos a hacer una mención a la nube, cuando la nube se levantaba, entonces el pueblo tenía que levantarse y seguir, continuar el derrotero, el camino, el sendero que abría la nube allí en el medio del desierto, que era nada más y nada menos que el sentido de la presencia de Dios. Yo solamente quiero mencionar algo que está en la Biblia. Sería muy interesante, de verdad, que pudiéramos estudiar esto un poco más en detalle. No lo vamos a hacer primero porque no es el tema, porque estamos cerrando la actividad de todo el estudio del tabernáculo, pero es interesante el concepto, el sentido de la presencia de Dios en la Biblia. Hay 3 sentidos por los cuales la Biblia nos habla de la presencia de Dios. El primero de ellos es un sentido general de la presencia de Dios, y eso es lo que nosotros conocemos como la presencia inconmensurable de Dios en todas partes. Hay un escritor que a mí me gusta leer mucho, que se llamó Viktor Frankl. ¿Se acuerdan? Lo hemos citado en algunas reuniones, cuando él escribió su libro allí en el campo de concentración, El hombre en búsqueda de sentido, un libro interesantísimo para leer. Y él escribió un libro que se llama La presencia ignorada de Dios, en el cual destaca que todo hombre y toda mujer y todo hombre, todo el mundo, toda la historia de la raza humana inconscientemente sabe que está la presencia de Dios. Hay algo dentro suyo, porque Dios dice, el libro del Eclesiastés ha colocado eternidad en el corazón del hombre. Entonces hay algo dentro de cada ser humano que le dice que Dios está presente. Independientemente de que el hombre lo niegue, le dé las espaldas, lo rechace o ande por su camino separado
de Dios, es la presencia ignorada de Dios. Esto lo encontramos allí en el Salmo 139:7, cuando David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? ¿A dónde me escaparé? ¿A dónde podré estar fuera de tu presencia? Es el sentido general de la presencia de Dios. Dios está presente siempre, en todas partes, en todo lugar, porque Él es Dios. En segundo lugar, está el sentido celestial de la presencia de Dios. Y eso se refiere, bíblicamente hablando, a lo que es el trono de Dios, la morada eterna de Dios, donde Dios está sentado, donde nadie ni nada puede entrar, donde allí está Él ocupado en el ejercicio, en el dominio, en el control absoluto de todas las cosas que suceden. Allí es donde uno puede encontrar la explicación en ese sentido. Dios permite reyes, pone y saca los reyes. Dios permite aquellas cosas que suceden que muchas veces, como leíamos en la cita de Charles Swindoll al inicio de la reunión, muchas veces son inexplicables, ilógicas, inentendibles. Pero Dios, tenemos que saber que está en el dominio absoluto de todas las cosas. Es el dominio, es el sentido celestial, absoluto, universal de la presencia de Dios. Y por último, el sentido especial de la presencia de Dios. Ya no es general para todos, ya no es celestial para todo el universo en el control de todas las cosas, sino que ahora es especial. Y este sentido especial se refiere a cuando Dios interviene a favor de su pueblo con su presencia. Lo hemos leído cuando estudiamos Éxodo 33, versículo 14, que Dios le dice a Moisés en un momento de incertidumbre del gran profeta, del gran líder, le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esto es un pasaje que debe tocar nuestros corazones en momentos de tanta incertidumbre, tanto temor, de tanta angustia, donde uno conversa con las personas y encuentra que hay un tremendo vacío, una tremenda crisis que nada ni nadie puede llenar. Tenemos que estar absolutamente convencidos de esto que la Biblia dice. Se lo dijo Dios a Moisés, nos lo dice a nosotros: mi presencia irá contigo, estará contigo y te daré descanso. Y también es no solamente la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, sino la presencia de Dios especial entre las naciones, moviéndose en un mundo en el que los hombres creen tener el control de las cosas, creen tener el poder, creen tener la autoridad del dominio. Dice el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 5, una extraordinaria profecía del Antiguo Testamento, dice: la tierra, el mundo y todos los que en él habitan se conmueven delante de su presencia. Es la presencia especial de Dios. Así que para el pueblo de Israel, la presencia de Dios representaba compañía, representaba protección, representaba seguridad, representaba dirección, pero por sobre todas las cosas. Y esto es lo que nos tiene que quedar a nosotros como lección final del tabernáculo. Representaba comunión, contacto, relación, intimidad con Dios, con ese Dios poderoso. Así fue también con la persona del Señor Jesús, cuando Él mismo dijo allí en Juan 10:30, yo y el Padre una sola cosa somos. En Juan 17, esa extraordinaria oración sacerdotal de intercesión por sus discípulos, el Señor dice en el versículo 21 del capítulo 17 de Juan: Padre, que sean uno como tú y yo somos. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de que pudiéramos ser uno en comunión, en morada con el Señor? Para que el mundo crea. El mundo cree cuando ve en nosotros la unidad hacia Dios y la unidad entre nosotros. Ahora, hermanos, esto es importante porque Dios está en todas partes, pero la presencia de Dios no es lo mismo que la manifestación de la presencia de Dios. Podemos ser conscientes de la presencia de Dios, de saber, aún sin pensar en ella, que Dios está presente, pero otra cosa totalmente distinta es sentir
la manifestación de la presencia de Dios. Y creo que si algo tiene que enseñarnos el tabernáculo es volver a redescubrir el valor de sentir la presencia de Dios en la vida. No de saber que Dios está, eso ya lo sabemos. No de saber que Dios controla todas las cosas, eso ya lo sabemos. No de saber que Dios tiene toda la autoridad y el poder y el dominio absoluto y que Él rige absolutamente con los designios de su voluntad todas las cosas. Es sentir dentro de nosotros la presencia manifiesta de Dios. Esa era la finalidad del tabernáculo, que el pueblo de Israel pudiera sentir la presencia de Dios. Alguien ha dicho una frase que me encanta: Dios está presente aunque no seamos conscientes de ello, pero Dios nunca se puede manifestar si no estamos conscientes de ello. Voy a volver a decirlo. Dios está presente aunque no seamos conscientes de ello, pero Dios nunca se puede manifestar si no estamos conscientes de ello. Entonces viene la figura de la nube. Dice que Dios se manifestó allí en medio de la nube que descendía y la presencia de Dios cubrió todo ese lugar. Era el cierre final a la tarea de la construcción del tabernáculo y entonces Dios allí desciende y manifiesta su gloria y dice la Biblia que Moisés no podía entrar a causa de la presencia de la nube que llenaba ese lugar. Era la gloria de Dios. Ahora, ¿qué era la nube? Todos conocemos lo que es la nube, esa condensación de humedad que está en el aire y que de tanto en tanto, cuando se encuentran, chocan y desciende agua. Pero es significativo que en el desierto hubiera nubes. Mayoritariamente el desierto no es un lugar de nubes, es un lugar extremadamente caluroso, con temperaturas muy altas durante el día, lo cual impide la presencia de nubes, porque la temperatura es muy alta y no hay agua, es un lugar seco, árido, y con temperaturas muy, muy bajas durante la noche. Uno puede estar en short o en sport durante el día en el desierto, pero a la noche hay que tener bastantes abrigos encima, porque si no, uno no puede sobrevivir a las bajas temperaturas. Ahora, la figura interesante es que durante el día apareció una nube, y esa nube, que no sabemos cómo se apareció, pero entendemos la figura y el simbolismo de lo que quiere representar, esa figura bajó y llenó el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor, la gloria de Jehová se manifestó en aquel lugar. Y entonces yo quiero ver simplemente, para repasar en este final de la historia del tabernáculo que hemos visto, que me ha encantado, quiero ver varias cosas que el tabernáculo nos enseña, la historia del tabernáculo nos enseña a nosotros. Y nos presenta a un Dios de relación con su pueblo. Ya lo hemos leído, Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Un Dios de relación en el tabernáculo. Segundo lugar, un Dios de comunión con su pueblo. Dice Éxodo 33, 10. Y el pueblo veía la columna de nube que a la puerta del tabernáculo estaba y se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Éxodo 33, 11. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Un Dios de comunión. El tabernáculo, lo que nos presentaba, lo que le presentaba al pueblo y lo que nos presenta a nosotros es no solamente un Dios de relación con el hombre, sino un Dios de comunión con el hombre. En tercer lugar, la figura del tabernáculo y de la guía de Dios es la figura de un Dios de provisión. Dice Éxodo 16, 35. Comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Todo el peregrinaje del desierto, toda la presencia del tabernáculo iba a garantizar para ellos la presencia de un Dios que les acompañaba, un Dios de provisión. Cuarto, la figura del tabernáculo mostraba un Dios de protección. Dice en Éxodo 14, 14, cuando allí se presentaban los conflictos con los enemigos del pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés, y Moisés lo dice al pueblo, Jehová peleará
por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto es altamente significativo, hermanos. Aprendamos a dejar nuestras luchas, nuestras peleas, nuestras batallas en las manos de Dios. Dios habrá de pelear por nosotros. Es decir, Dios habrá de tomar la delantera en la situación que tengamos que vivir y nosotros vamos a tener que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios se está encargando de lo que nos pasa. Hay creyentes que están atravesando luchas, batallas, grandes batallas, largas batallas en el tiempo. Aprendamos a saber que Dios pelea aun cuando no entendamos sus armas, sus estrategias, sus planes, sus propósitos. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. En Éxodo 14, 17 al 31, resumo esos versículos. La nube, la presencia de Dios, se interpuso entre Israel y los egipcios. ¿Por qué? Porque allí estaba Dios peleando por su pueblo. Un Dios de protección. Quinto, un Dios de dirección. Dice Éxodo 40, 36, lo hemos leído. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se levantaban, se movían, comenzaban a continuar el peregrinaje. Pero cuando la nube no se alzaba, no se movían. Allí se quedaban hasta que la nube indicaba que había que moverse. Un Dios de dirección para el pueblo de Israel, pero también para cada creyente hoy en día. Por último, un Dios de manifestación. Dice Éxodo 40, 34 al 37. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y Moisés no pudo entrar porque la gloria de Jehová lo llenaba, a vista de toda la casa de Israel. Así que, hermanos, la presencia de Dios para el pueblo en el tabernáculo, también para nosotros, es de relación, de comunión, de provisión, de protección, de dirección, de manifestación. Obviamente, queridos, muchos allí en la antigüedad no entenderían todas las cosas. Seguramente pensaban estos días, ¿cuántos en el pueblo de Israel estarían yendo y viniendo sin saber por qué lo hacían, simplemente porque veían que otros lo hacían, sin entender tal vez claramente que era Dios quien estaba dirigiendo todas las cosas? Iban y venían porque el pueblo iba y venía, pero no porque ellos estuvieran sintiendo la presencia de Dios llamándoles a la devoción, a la relación, a la comunión, a la dirección, a la manifestación de Dios para con ellos. Y así, queridos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que a veces nos pasa, que es perder el sentido de la presencia de Dios. Quiero leer una frase del gran Archibald Tozer, quien dijo en uno de sus libros: el mayor problema de hoy en día para la cristiandad es nuestra falta de deseo por Dios, por la persona de Dios, por la manifestación de Dios. ¡Qué bárbaro! El mayor problema de la cristiandad hoy en día es la falta de deseo por la presencia de Dios, por la manifestación de la presencia de la persona de Dios en nuestra vida. Y creo, queridos, que ese es un gran problema. Hoy en día es un gran problema. Lo tuvo el pueblo de Israel durante toda su historia. Y vamos terminando y quiero cerrar con algunos conceptos. Esta preciosa experiencia de haber transitado junto al pueblo de Israel durante estos 8 o 9 meses, que para nosotros también fue un desierto, atravesar el desierto de la pandemia. Quiero cerrar con esta frase. El tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios, de la persona de Dios y de las cosas de Dios antes de ser usado. Moisés tuvo que preparar todo en el tabernáculo. Tuvo que hacer todas las cosas como Dios le pedía. Tuvo que dejar allí todas las cosas ubicadas en el lugar que Dios había establecido. Una vez que terminó, allí entonces descendió la gloria de Dios en la nube y llenó todo ese lugar. Así que el tabernáculo fue lleno de la persona de Dios cuando fue terminado.
antes de ser usado, el tabernáculo tenía que ser lleno de la presencia de Dios. Y queridos, así es en la vida del creyente. Dios nunca puede usar a un creyente si primeramente no lo llena. El creyente nunca puede vivir para Dios si primeramente no está lleno de la presencia de Dios. Y esta es la gran lección del tabernáculo, la morada de Dios en medio de su pueblo, que nos tiene que quedar. Nunca podremos ser usados por Dios si no somos llenos de la presencia de Dios. Hoy más que nunca, en medio de un mundo que se deshace en la idolatría, ídolos de cualquier tipo. Lo hemos observado detenidamente en todos estos tiempos. Idolatría, en medio de la confusión, en medio del temor y de la angustia, en medio del pecado que está deshaciendo al mundo. Hoy más que nunca tenemos que aprender a volver a sentir el sentido de la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que, queridos, decidirnos a alcanzar alturas espirituales que nos hagan superar, salir de la mediocridad en la que muchas veces vivimos como creyentes, aprender a conocer más de Dios, a entender más de Dios. ¿Cuánto hemos aprendido de Dios? ¿Cuánto hemos sentido la presencia de Dios en nuestra vida en estos meses de encierro, en estos meses de desierto? ¿Cuánto hemos cambiado de nuestro carácter? Porque Dios, habitando plenamente, descendiendo con poder en nuestra vida, ocupa el trono de la vida y nos hace salir de nuestro ego, de nuestro yo, para ser entronizado Él y que se manifieste su gloria en nuestra vida. ¿Cuántas cosas hemos cambiado, hemos mejorado o seguimos siendo los mismos? Necesitamos aprender a experimentar lo que el pueblo de Israel vivió en aquella circunstancia extraordinaria, de ver la nube de Jehová que bajaba y de la gloria de Dios que llenaba aquel lugar, y que todo israelita, no solamente Moisés, sino que todo israelita pudo contemplar y observar Dios morando en medio de su pueblo. Dios nos bendiga y nos ayude a valorar la enseñanza preciosa de este tema que hemos estado viendo y estudiando durante todo el año, y nos haga redescubrir el valor, el sentido, que así como tuvo para el pueblo de Israel el tabernáculo, así debe tener para nosotros la presencia del Señor, llenando nuestra vida y haciéndonos vivir para su gloria. Cerramos con una oración y luego dejo a los muchachos. Padre, queremos darte gracias por el estudio de este año, porque nos has bendecido y hemos caminado, como decíamos, junto al pueblo de Israel en cada una de las jornadas del desierto, conociendo sus experiencias, viviendo sus triunfos, sus fracasos, como nos pasa a nosotros, pero aprendiendo de toda esta simbología, de todo este tipo que representa el tabernáculo para el creyente y que está mostrado allí en aquel que es la persona del Señor Jesús. Como dice la Escritura, el tabernáculo de Dios, en medio de los hombres, morando, habitando en medio de los hombres. Gracias, nuestro Padre, por todo este año, gracias por cada uno y por todos los hermanos que han participado en el ministerio de la palabra. Bendecí sus vidas, enriquecé sus vidas, permití que sigan avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios para enseñar a tu pueblo a sentir la presencia de Dios en medio de un mundo absolutamente alejado de Dios, de una sociedad que se debate en sus miserias y que suple la presencia de Dios con cosas sin importancia, con cosas tan pequeñas. Ayúdanos a sentir tu presencia, que esta sea nuestra experiencia hoy y para los días futuros. Gracias, nuestro Padre, con el perdón de nuestros pecados, nos ponemos en tus manos para este día, para sentir tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor.